ejército argentino está sujeto al poder político de la nación, está sujeto al mandato del pueblo de la nación argentina, pertenece a él y no va a cejar hasta el último instante para que nuestro país sea respetado en forma internacional, porque vivimos un Estado pleno de derecho. Entonces entraron en escena dos personajes casi desconocidos para la mayoría de los argentinos: el mayor Ernesto Barreiro y el teniente coronel Aldo Rico. Ernesto Barreiro tenía 40 años, cumplía servicio en el primer cuerpo del ejército como oficial de inteligencia y estaba acusado por violaciones a los derechos humanos mientras se desempeñaba como jefe del grupo de torturadores del campo de concentración clandestino La Perla en Córdoba. Aldo Rico tenía 44 años, cumplía destino como titular del Regimiento 18 de Infantería en San Javier, Misiones. Instructor de comandos y excombatiente de Malvinas como jefe de la Compañía de Comandos 602, había sido condecorado por su actuación en la contienda, pero también sancionado en reiteradas oportunidades por su indisciplina militar. Este que está acá es el Ejército Nacional. Este es el ejército que ha combatido en todas las guerras. Este es el ejército de los profesionales. Un grupo de militares comandado por los tenientes coroneles Rico y Enrique Venturino, a cargo de las tareas de inteligencia, tenían un plan claro: ocupar unidades y no ceder hasta lograr la remoción del generalato leal al gobierno y una solución política al tema de los juicios. La fecha decidida para el zarpazo era el 15 de abril. El disparador, la actitud de Ernesto Barreiro. El miércoles 15, Ernesto Barreiro se refugió en el Regimiento de Infantería 14 de Córdoba, escapando a la orden judicial de presentarse en la causa que se le seguía por violación a los derechos humanos. Vistiendo ropas de combate, el militar ingresó al cuartel apoyado por el jefe del regimiento, el teniente coronel Luis Polo, y gran parte de la oficialidad. A pesar de la orden de detención y baja por no cumplir con la justicia, eran numerosos los comunicados de los oficiales en apoyo a Barreiro. Por la noche, estalló una bomba en la sede cordobesa de la Liga por los Derechos del Hombre y fue baleado un restaurante porteño donde comían dirigentes radicales. Alfonsín estaba en Chascomús para pasar Semana Santa en familia. A primera hora de ese Jueves Santo, Alfonsín recibió la llamada de su ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, en la que le informaba sobre la sublevación militar en Córdoba. A las 9 de la mañana, el presidente llegó en helicóptero a la Casa de Gobierno, donde el general Río Sereñú le comunicó que muchas unidades militares del país no le atendían los llamados. Con los fantasmas de dos presidentes constitucionales, Arturo Frondizi y Humberto Ilia, derrocados por azonadas militares en la década del 60, Raúl Alfonsín se reunió de urgencia con los líderes de los partidos de la oposición y les pidió su apoyo. Aunque las noticias del resto del país no eran claras, se sabía que lo de Córdoba no había sido un caso aislado. Sin comunicados oficiales de los sublevados, el arzobispo de Córdoba, cardenal Raúl Primatesta, se dirigió al regimiento que ocupaba Barreiro para mediar en el conflicto. Primatesta le recordó la visita papal y su llamado a la paz. Barreiro no escuchaba y presentaba sus reclamos: amnistía total, reemplazo del general Río Sereñú y cese del hostigamiento hacia las Fuerzas Armadas. Pocas horas más tarde, estallaba un nuevo foco rebelde. Aldo Rico abandonó su puesto en Misiones y se dirigió con su tropa a Campo de Mayo. Lo mismo hicieron 23 oficiales de la Escuela Superior de Guerra y 200 oficiales de grados intermedios. A las 13, la cadena de mandos militar quedó rota y los sublevados se instalaban para dar batalla. Aliados y opositores se unieron para defender la democracia. Alfonsín se dirigió hasta el Congreso, donde se desarrollaba una sesión extraordinaria. Allí dijo que se terminaba para siempre el tiempo de los pronunciamientos y de los planteos. La democracia no se negocia, repitió. Pero también adelantó las claves de un proyecto que sería conocido como Ley de Obediencia Debida. La gente no podía creer cómo este puñado de soldados hacía sacudir todas las instituciones así de un día para otro, y el foco inicial acá en Córdoba, ¿no, Rodrigo? Sí, vos sabés que hay un fragmento del video que me parece muy interesante, que es
cuando recuerda que Alfonsín convoca a todas las fuerzas políticas y las fuerzas políticas y sociales acuden a este llamado del presidente Alfonsín. ¿Por qué digo esto? Porque a diferencia de otros procesos transicionales, el gobierno de Alfonsín no recibió una cooperación fuerte por parte del principal partido de la oposición hasta ese momento. Quiero hacer un especial reconocimiento en la figura del doctor Antonio Cafiero a los líderes opositores que acompañaron al presidente en ese momento difícil. Pero quiero decir esto también, ¿no? Alfonsín, en un gesto que lo enalteció, le ofreció en su momento a Ítalo Argentino Luder, el candidato a presidente del Partido Justicialista, integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como una forma de caminar juntos hacia la consolidación de la democracia. Luder no aceptó, habrá tenido sus razones. Posteriormente, el peronismo, de manera orgánica, se negó a integrar la CONADEP, lo que también debilitó esa instancia, que fue una instancia no solamente muy importante para la Argentina, sino ejemplar para la humanidad, y que sirvió de base para aquel juicio histórico a las juntas y para formular la denuncia por parte del fiscal Julio César Estracera. Y finalmente, la situación entre el oficialismo y la oposición era muy tensa, habida cuenta que no mucho tiempo atrás de esta situación, el oficialismo había recibido una dura derrota en el Senado al momento de tratarse la ley de democratización sindical, ¿sí? Y los planteos del sindicalismo, de la CGT, comandada por Saúl Ubaldini, también eran muy fuertes. Bueno, todo eso se dejó de lado para defender la democracia. Creo que ese es uno de los mensajes fundamentales que podemos rescatar de este tape y de aquellos hechos luminosos y tristes. Digo, tristes por la situación de tensión y angustia que se vivió, pero luminosos porque alumbraron la consolidación del diálogo y del consenso posible que en la Argentina no reinaba desde la época de unitarios y federales. Seguimos con la segunda parte y seguimos conversando, dale. El Viernes Santo no se publicaban los diarios. Los argentinos se enteraron por la radio que las unidades de Córdoba y Campo de Mayo seguían sublevadas y asistieron al debut mediático de Aldo Rico. En su primer reportaje, pidió una solución política a la guerra contra la subversión y agregó que la toma de Campo de Mayo no era en contra del gobierno de Raúl Alfonsín. Mientras tanto, los comandantes de las Fuerzas Armadas se reunían con el presidente y elaboraban el plan para reprimir la sublevación. Los senadores radicales Adolfo Gas y Ricardo Laferrier eran los encargados de comunicarles a Rico y Venturino la decisión del Ejecutivo. Rico respondió que ningún militar iba a actuar contra ellos. Este es el ejército disciplinado que quiere apoyar el proyecto de país que impulsen la sociedad argentina. El juez federal de San Isidro, Alberto Piotti, intimó a los sublevados para que depusieran su actitud. La respuesta de Rico fue una conferencia de prensa, donde dijo que la escuela de guerra estaba ocupada por más de 200 oficiales cursantes y exigió objetividad en lo que se informaba a la población. Dio por terminada la conferencia, ordenando desalojar el salón al instante. Ernesto Barreiro se escapó y nadie sabía dónde estaba. En Córdoba, la situación parecía haber vuelto al orden. En Buenos Aires, en cambio, todo se complicaba. Grupos de manifestantes se agolpaban en las puertas de Campo de Mayo y pedían el fin del levantamiento. Un tanque de guerra apostado en la entrada apuntaba su cañón a la multitud. Cualquier mal movimiento podía desatar la masacre. Los insurrectos planteaban su disconformidad con lo que llamaban un ejército burócrata de oficinistas. La ciudadanía se agolpaba en Plaza de Mayo y en las puertas del cuartel Tomado. La CGT brindaba su apoyo al ministro de Trabajo. Convoca a todos los compañeras y compañeros trabajadores a la concentración popular que se realizará hoy a las 17 horas frente al Congreso de la Nación. Alfonsín ordenó que el general Ernesto Alaiz recuperara Campo de Mayo. Ya no había marcha atrás. Al borde de un enfrentamiento, pero por milímetros, César. Así es, yo quería hacer un comentario para completar lo que decía recién el colega. Y se refiere al papel de Primatesta. Porque hay un punto oscuro que quizá los historiadores en el futuro lo aclaren, y es que Primatesta va a entrevistarse con Barreiro. Barreiro pone fin al levantamiento, pero como una hipótesis plausible, como moneda de canje, se escapa
dicho, es decir, habla con Primatesta y después se va tranquilamente y se escapa, ¿no? Y queda, es decir, que daría ahí la impresión de que hubo una negociación entre Primatesta y Barreiro, digamos. Vos te escapás, pero pones fin al levantamiento, ¿no? Es una hipótesis, pero creo que es plausible. Yo le agregaría que Primatesta fue acompañado del juez federal, que era quien tenía que detenerlo a Barreiro, y Ajá. justamente la consecuencia fue que Barreiro desapareció, o, entre comillas, se fue para otro lado. Creo que para completar la información que da el tape, ¿no? O sea, Córdoba en esos días mantuvo su nivel de movilización tan o más grande que el de la Ciudad de Buenos Aires. Fue muy importante el papel que tuvo la Universidad Nacional de Córdoba, que en ese momento el rector era Luis Rébora. El rectorado de la universidad y las facultades se mantuvieron todas tomadas, y hubo, por ejemplo, esto está en La Voz del Interior de esos días, o sea, una movilización el viernes y el sábado, esto en Semana Santa, ¿no? O sea, viernes y sábado, donde La Voz del Interior titula 8.000 estudiantes en el centro de la ciudad hacen una sentada en Colón y General Paz. O sea, ese era el estado de situación de lo que pasaba como respuesta de la ciudadanía, que tomaba conciencia de lo que estaba pasando, pero que también yo creo que ahí está el gran tema a poner en el análisis, que era la actitud que asumía la ciudadanía, el pueblo, la sociedad civil, como decía César al comienzo, ante esta situación de defender la democracia. Es decir, no, los milicos no pueden volver a gobernar el país. Esta discusión estaba con una fuerza muy fuerte del lado de la ciudadanía y con una claridad muy grande, cosa que era novedosa. O sea, nosotros 30 años después, esto nos parece que está incorporado al paisaje de la Argentina. Bueno, pero está incorporado al paisaje de la Argentina en esta época, y producto de estas acciones colectivas que hizo nuestra sociedad en una pluralidad y diversidad de posiciones, porque no es que había una posición, había un montón de posiciones, nadie renunció a nada. Permitió aislar también a los sectores civiles golpistas. Claro. Yo me acuerdo de una publicación que era el Informador Público, que los sectores Iglesia democráticos de Iglesia Rouco, que era el intoxicador público, ¿no? Exactamente. Que decía, no sé, yo recuerdo haber leído uno de sus ejemplares y decía que Alfonsín tenía una casa, una mansión con canillas de oro, por ejemplo, ¿no? O sea, el nivel de injuria y de odio a la transición democrática, la democracia era brutal. Sí, había sectores que todavía querían un gobierno que no fuera democrático. Y lo alentaban y Claro. lo aplaudían, ¿no? Pero quedaron aislados por la acción de la sociedad y de las distintas dirigencias políticas, sindicales, los empresarios, o sea, digo, Sí. porque este dato no aparece muchas veces, pero los empresarios estuvieron en la Casa Rosada, Sí. estuvieron en la reunión multisectorial que se hizo en Córdoba, en la multisectorial que convoca a la movilización el domingo de Pascua. En la cabecera estaban dirigentes de todos los colores políticos, pero también de todos los sectores sociales. Y yo tomo esto de la universidad, porque esto también fue un tema. Por supuesto, ahí había una militancia intensa, con un nivel de participación muy alto, y también lo agrego porque este canal de televisión y los servicios de radio y televisión, esos 4 días tuvieron una transmisión que únicamente se refería a la defensa de la democracia. Digo, porque esto es parte de cómo se cocinó esta realidad y por qué fue posible pararlo a los militares, porque esto no había pasado nunca antes. Venía un milico, se levantaba con 4 coroneles y el resto no decía una palabra. Este era el tema. Acá todos salieron a decir algo, cada uno con su propia voz. Yo me gustaría un pequeño detalle para poner en contexto y en situación el nivel y el poder que tenía en aquel momento el sector militar, el sector castrense. Raúl Alfonsín llegó a tener infiltradas la custodia presidencial. Por aquella época sale una foto en la revista La Semana, dirigida, si no me equivoco, por Jorge Fontevecchia, en la cual aparece detrás de Alfonsín una persona vinculada a la casa militar, ¿no es cierto?, a su edecán. Esa persona era Raúl Guglielminetti.
Raúl Guglielminetti era más conocido en la época de la dictadura como el mayor Guastavino y era el encargado de Automotores Orletti, uno de los centros clandestinos de detención en donde se cometieron las peores aberraciones en materia de violación a derechos humanos. Esa persona aparecía en una foto detrás de Alfonsín porque le habían infiltrado la custodia del presidente. En el tercer cuerpo viene Alfonsín en el año 86 Ahí. y le ponen un caño abajo del auto. Digo, era el presidente de la nación, Sí, sí, sí. y los milicos hacían esto como forma de demostración del poder que Sí, tenía. sí. Digo, esa era la realidad social, porque si la miramos con los ojos de hoy es difícil entender el nivel de confrontación y de poderes reales que existían en ese Bueno, momento. en ese entorno, ¿cómo se defendió la Rosada? ¿Cómo hizo la Casa Rosada para salir al choque y frenar este avance de los Carapintadas que tuvo a toda la Argentina en vilo por muchísimos momentos en donde hay veces que la gente pensaba lo peor? Ya venimos, vamos a la pausa.